es el tema del presupuesto que se destina a educación. Desde antes de la pandemia ya teníamos una profunda crisis en el sistema educativo, un total abandono, con miles y miles de niños, más de 1 millón de niños en edad escolar excluidos del sistema educativo cada año, con una infraestructura prácticamente destruida, colapsada. El 82% de los centros educativos carecen de agua potable, lo que requiere una gran inversión. Exministros de Educación lo han expresado, que el presupuesto que se destina a educación es insuficiente y que se requiere prácticamente el doble del presupuesto. Como organización hemos planteado que se debe de incrementar el presupuesto en educación en un 80% para hacer frente a los grandes desafíos que pasan por la mejora de la infraestructura, por garantizar todas las condiciones hidrosanitarias, por la dotación de todo el equipo de bioseguridad para poder tener un retorno seguro como docentes y toda la comunidad educativa, los niños, los jóvenes, a los centros educativos. Es urgente que los maestros, que los estudiantes, niños y jóvenes, retornemos a los centros educativos para continuar el proceso de manera presencial. Claro, el próximo año sabemos que viene prácticamente todo un modelo bimodal en educación, donde el esfuerzo debe de ser doble, porque se le deben de garantizar a los niños, a jóvenes, a los maestros, las condiciones para poder desarrollar las actividades escolares de manera segura, para no exponerlos ante la pandemia del COVID-19, pero también sus actividades educativas que se realicen de manera virtual, debe de garantizársele todo el tipo de conectividad a Internet de manera gratuita, las herramientas tecnológicas, pasando por computadoras, iPad, teléfonos inteligentes. Ante la situación de pobreza que vive el país y pobreza extrema, será imposible que los padres de familia puedan comprar estas herramientas a sus niños y a sus jóvenes, por lo cual el gobierno debe de invertir en educación. La educación es el eje principal de desarrollo y es el principal mecanismo para sacar del subdesarrollo a nuestro país. No debe de seguirse viendo por parte de los gobiernos como un gasto, sino como una inversión para desarrollar y mejorar las condiciones de vida del pueblo hondureño. A inicios de este año, profesor, alrededor de 1 millón de estudiantes quedaron al margen del sistema educativo. Al final de este año, con la pandemia, ¿esa cifra se ha incrementado? Así es. Históricamente en el país ha quedado siempre excluido más de 1 millón de niños y jóvenes del sistema educativo. A raíz de la pandemia, esto se incrementó a aproximadamente 1.7 millones de niños y jóvenes que quedaron fuera del proceso educativo, lo que refleja un fuerte impacto en la educación, una enorme crisis en el sistema educativo. Hay que trabajar arduamente con plan estratégico concreto, no solamente de discursos, no solo de palabras, sino que podamos observar toda la comunidad, todo el pueblo hondureño, toda la mejora de la infraestructura. Se debe de garantizar que el próximo año, 2021, ni un tan solo niño ni joven en edad escolar quede excluido. Los maestros estamos comprometidos para que a partir del 1 de febrero realizar un trabajo arduo de matrícula, pero no solamente tiene que trabajarse para matricular a los niños, sino para que estos permanezcan en el sistema educativo durante el año 2021, y eso pasa también por la implementación de programas como merienda escolar con todos los componentes nutricionales de manera permanente en los centros educativos. Pasa también por programas de becas estudiantiles, de transporte gratuito, de darle a los niños y a los jóvenes uniformes gratuitos, todos sus útiles escolares ante la pobreza que vive el pueblo hondureño. El reto es grande, el desafío es grande y todos debemos de involucrarnos, partiendo del gobierno, la Secretaría de Educación, Finanzas, los docentes hemos demostrado nuestro amor, nuestro compromiso, los padres de familia también lo han demostrado, los niños y jóvenes. Así que la educación es un tema de país y todos tenemos que involucrarnos a impulsar los procesos educativos y garantizarle a los niños y jóvenes una educación de calidad. En los países a nivel mundial han aprovechado esta pandemia para realizar las reformas integrales a sus sistemas. Debe de aprovecharse en nuestro país las crisis que hemos vivido para realizar las reformas integrales al sistema educativo que le garanticen a los niños su pupitre, su computadora, sus maestros, su educación bilingüe, para que no estén en desventaja como lo han estado históricamente, porque la crisis en educación no es a raíz de la pandemia, ya desde antes teníamos una profunda crisis. Durante todo este año
y el 2019 nosotros también presentamos una propuesta de política pública educativa alternativa donde reflejan las prioridades en educación, los grandes retos que tienen en educación, que ahora se han incrementado a raíz de esta pandemia. Ya han presentado un anteproyecto de presupuesto los diputados del Congreso Nacional, donde lastimosamente nuevamente se ve reflejado que educación en este país no es un tema prioritario, no les interesa, igual que el tema en salud. Si seguimos viendo y tratando la educación y la salud como un gasto por parte del gobierno y las autoridades educativas, seguiremos hundiéndonos en la pobreza, en la miseria, en la falta de oportunidades, y el próximo año, si no se invierte en educación, el próximo año continuaremos viendo a nuestros niños y jóvenes en las calles pidiendo con su familia, siendo explotados en trabajo infantil o formando parte de las multitudinarias caravanas que salen de nuestro país y donde van nuestros niños y jóvenes. En el tema de la vacuna y de las medidas para retornar de manera segura a los centros educativos, los niños y los jóvenes, los maestros, deben de ser prioridad. El ministro de Educación, Nicolás Trota, de Argentina, expresó que en países desiguales como los nuestros, la educación virtual es un fracaso. Y recientemente el gobernador de la Florida, DeSantis, también expresó que la virtualidad no es el mejor mecanismo para educar a nuestros niños y jóvenes. Claro, toda la tecnología es un apoyo, pero jamás será sustituta del docente. Por mucho que haga el maestro, el padre de familia, los docentes, los niños y los jóvenes en su esfuerzo, jamás se van a tener los mismos resultados que mediante los procesos educativos presenciales.